ricos frutos tú nos puedes conceder. La semilla que tu siervo ha sembrado con saber, no permitas que las aves se la vengan a comer. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Haz que crezca con tu gracia y tu rica bendición, volando en las espinas, hojas de aflicción. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Es su efecto muy profundo en la mente y corazón, llevará consigo al mundo que le dé la salvación. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Sembraremos la palabra con amor y profusión, esperando la cosecha en la célica mansión. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Sagrado Dios y Padre, usted que mora en el cielo, en la tierra y en todo lugar. En esta hora, Padre, estamos muy agradecidos, Padre, muy contentos con usted, Padre, porque nos ha dado la oportunidad y la bendición, Padre, de estar aquí nuevamente, Padre, con el único fin de darle la honra y la gloria que usted se merece, Padre, por tantas cosas que usted nos ha dado en este transcurso de la semana, Padre, porque ha permitido a nuestros hermanos que hayan llegado aquí con bien, Padre. Rogamos para que usted nos bendiga enormemente, Padre, y para que usted bendiga a nuestro hermano Héctor, para que usted bendiga, para que lo bendiga grandemente, porque él trae el estudio, Padre, para que usted le dé palabras fáciles y palabras entendibles, y a nosotros, Padre, nos dé una mente y un corazón atentos, así para aprender más de usted, Padre, para saber cómo estar más cerca de usted, Padre, y así sola y así, Padre, ponerlo en práctica y afuera, Padre, y no solamente se queden aquí, Padre. Rogamos de su bendición y de su ayuda, y todo se lo pedimos, se lo rogamos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios nuevamente, hermanos, por el privilegio de estar reunidos en su nombre, mis queridos hermanos de Altamira, Tamaulipas. De verdad que es un gozo y es una bendición poder ser partícipes de este culto de adoración y sobre todo de darle la honra y la gloria que solamente merece nuestro Dios. Pedimos que todos aquellos que están reunidos en la faz de la tierra, ya sea en el edificio, en casas, en el lugar donde estén, que estén elevando este culto de adoración con todo el corazón, con toda la mente, y que todo eso suba con olor fragante a nuestro Señor. Y bueno, aquí en la ciudad de Puebla, aquí en nuestro bello México, pero particularmente aquí en la ciudad de Puebla, una de las medidas para la recolección de basura, es que las autoridades han implementado lo que llaman contenedores. Son recipientes gigantes donde la gente tiene oportunidad de ir y tirar su basura. Esto adicional a que el camión pasa por lo menos 3 veces por semana por cada zona de la ciudad. Pero es una alternativa importante porque se genera mucha basura. Y yo creo que no solamente aquí en Puebla, en todo México, hay mucha recolección de basura. Y también de alguna forma esto ayuda a que mucha gente se dedique a la separación de esta basura orgánica, inorgánica, y que se puedan utilizar algunas cosas que son importantes. Recientemente, no ahora, pero hace tiempo, yo me tocó ir a mí a tirar porque no alcanzamos el camión y me tocó ir a tirar la basura a un contenedor. Pero hubo un detalle que quiero compartir con ustedes y que me pareció importante. Me pareció importante porque muestra de alguna manera una situación de la cual a veces creo que no percibimos, o si lo percibimos no nos damos cuenta. Estaba yo a punto de retirarme después de haber dejado la bolsa cuando me percaté que un perro de aspecto terrible,
estaba el perro, pues se veía totalmente desnutrido, se veía flaco, se veía el perro que realmente no había pasado bien su vida. Y bueno, la cuestión es de que el perro había encontrado un hueso y estaba ya a punto de devorar aquel hueso, pero yo me percaté que el hueso estaba totalmente echado a perder. O sea, si de por sí los huesos cuando ya no se usan, se empiezan paulatinamente a descomponer. Este hueso en particular se veía, incluso se veía hasta un tanto aguzanado, o sea, se veía que tenía mucho tiempo ya ahí. Entonces, pues yo intenté de alguna forma, de una buena manera, acercarme y retirarle el hueso al perro, sabiendo que esto en lugar de causarle un bien le iba a causar un daño. Pero me sorprendió la reacción del perro, porque al momento que fui y traté de quitarle el hueso, el perro gruñó. Primero gruñó, luego me ladró y estuvo a punto de arrojarse sobre mí, defendiendo su hueso. Y bueno, de alguna manera, tratando de arreglar la situación, yo le hablé cálidamente al perro y le expliqué con toda mi sabiduría que en ese momento podía yo tener, de que eso que estaba haciendo no era lo correcto, que en lugar de un bien le iba a traer un mal. Y bueno, después de un discurso, no sé, a lo mejor casi le estaba yo predicando al perro, pero realmente el perro no cambió su actitud. Cada vez que intentaba yo quitarle el hueso, el perro gruñía y me ladraba. Entonces pensé, ¿de qué manera puedo hacer o de qué manera puedo evitar que él coma algo que le va a hacer daño? Y entonces me dirigí a una tienda cercana, compré una de esas bolsitas que venden de alimento empacado para perros y regresé, y entonces en un platito también que compré de Unicel puse ahí el alimento para el perro, despedía un olor a carne, y entonces se lo acerqué. ¿Y saben qué pasó? Que el perro dejó entonces el hueso y se abalanzó sobre el alimento que yo le estaba dando. Y bueno, este detalle, como decía yo, parece ser un tanto intrascendente, pero sí me hace recordar, o sí me hace sobre todo reflexionar sobre algo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en este día y los días previos en nuestro México querido. En México tenemos costumbres y tradiciones que se llevan a cabo, o que en muchos de los casos son tradiciones que ni siquiera la gente tiene un entendimiento de lo que está haciendo, ni siquiera sabe lo que realmente significa, o el propósito por el cual. Es más la publicidad que hacen que lo que realmente pueda significar. Y mucha gente participa en ello, y no solamente en esta fecha. Viene una fecha ya en diciembre en la cual mucha gente está por celebrar cuestiones religiosas, cuestiones de tradiciones, y en muchos de los casos creo que no es lo adecuado, o tal vez no sea lo que Dios quiera para ello. Pero al igual que en el suceso con este animal, me hizo reflexionar. Primero, el perro pues obviamente no tiene conciencia en cuanto a tener un criterio de saber escoger lo que más le convenga, va a actuar por instinto. Pero en los seres humanos pareciera ser que sucede en muchos casos lo mismo. Si ellos no tienen un entendimiento pleno, o si ellos no ven, como en el caso que hice yo, de acercarle propiamente un alimento que sí le iba a beneficiar, pues igual en nuestro caso, cuando nosotros parece ser que nos empeñamos más en de una manera u otra quitarles costumbres, tradiciones, o atacarles, sobre todo agredirles en aquellas cosas que están llevando a cabo, pues es seguro que el resultado no va a ser bueno. No es el resultado adecuado, y no es lo que nosotros finalmente nos gustaría que ocurriera. Creo que una de las formas o maneras en que uno le puede hablar a la gente explicándole realmente el porqué de muchas situaciones religiosas, o muchas situaciones de tradiciones, y muchas situaciones que tienen que ver con idolatría, es lo que nos muestra el pasaje allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 16 en adelante,
Pablo está allí en Atenas y empieza el pasaje ahí en el versículo 16 del libro de los Hechos, capítulo 17, y dice: esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se enardecía. En algunas traducciones dice se deshacía en él, viendo la ciudad dada a idolatría. Esta situación que narra la Escritura en cuanto al sentir, en cuanto a la emoción, en cuanto al sentimiento de lo que Pablo estaba pasando, ahí viendo la idolatría, es tal vez lo que a muchos que hemos podido acercarnos y doblar rodillas delante de Dios y empezar a caminar en lo que es su sana enseñanza de la Escritura, a seguir la dirección de Dios a través de las Escrituras. Y es obvio que en un momento dado, cuando a nuestro alrededor empiezan a ocurrir sucesos o situaciones que no son agradables a Dios, lo más probable es que tengamos el mismo sentimiento que Pablo, que nuestro espíritu se enardezca, que nuestro espíritu, como dice otra versión, se deshaga, sobre todo viendo a la gente dada a la idolatría. Pablo pasa su vida su tiempo debatiendo. A los griegos les encanta un buen debate. Entonces llevaron a Pablo al Areópago para que compartiera su nueva doctrina con las multitudes ahí reunidas. Los atenienses están orgullosos de su capacidad intelectual y disfrutando oyendo nuevas ideas. Y si tú te has percatado, en muchos de nosotros, cuando hemos tenido la oportunidad de predicar el Evangelio, nos hemos encontrado con gente así, gente orgullosa de su capacidad intelectual, sobre todo médicos o sobre todo algunos ingenieros, en fin, gente que secularmente está muy preparada y que tal vez se le hace difícil admitir que hay un poder superior, que es el que le ha permitido o que nos ha permitido a todos y cada uno de los seres humanos llegar hasta donde hemos podido, gracias a Él, gracias al poder, a la fuerza, gracias a todo lo que Dios hace en nosotros, pero se les hace difícil aceptar esto. El sermón de Pablo en el Areópago es el mejor ejemplo en el Nuevo Testamento de su predicación a los gentiles, y estamos hablando que hoy en día para nosotros la predicación es para todos aquellos, no solamente nuestros hermanos en la fe o aquellos que han aceptado ya a Jesucristo como Salvador, no solamente ellos, sino que nuestra predicación y realmente nuestra misión, la gran comisión, es hablar a gente de alguna manera, entre comillas, gentil, o gente que no ha aceptado el plan de salvación de Dios. En este sermón, Pablo menciona varias cosas con las que los atenienses estarían de acuerdo. Hay tantas en la primera parte del sermón que eruditos debaten si su sermón se basaba principalmente en escritura hebrea o en filosofía griega. La respuesta es que todo lo que se dijo se basaba en la escritura hebrea y en sus experiencias personales con nuestro Señor resucitado. Lo mucho que Pablo conecta con filosofía griega nos sirve, este es el punto, nos sirve de ejemplo de cómo podemos adaptar un sermón o un mensaje para un grupo en particular. Pablo lo hace como un experto y transmite su mensaje sin ninguna referencia comprometedora. Y empieza Pablo el discurso ahí en el Areópago cuando le dan la oportunidad, la oportunidad de ir y hablar. Y su predicación, mira cómo comienza. En todo observo que sois muy religiosos. La palabra traducida aquí religioso es traducida en otras versiones como supersticioso. Es de la palabra deisidamonisterus de deisaimón. Pablo elige sus palabras con cuidado. Esta palabra griega puede significar muy religioso, o sea, en un sentido positivo, pero también puede significar muy supersticioso, o sea, que está en sentido negativo. Ya que Pablo quiere que esta multitud reaccione de manera positiva a su discurso, quiere que oigan esta palabra en el sentido de muy religioso. No obstante, Lucas nos ha dicho que el espíritu de Pablo se
enardecía en él viendo la ciudad dada a idolatría. Y yo creo que aquí es menester, si bien la Escritura no lo menciona, es fácil entender y comprender, no el tono, no la actitud, pero sí, por lo que él está hablando, me supongo que el tono y la actitud fue un tono de alguna manera complaciente en cuanto a las costumbres, en cuanto a las creencias que tenían allá los griegos, y esto es un ejemplo para nosotros, para entender también la manera que tienen de pensar, al igual que el ejemplo que mencionaba yo al principio. La gente es lo que tiene, la gente es lo que está aferrada, la gente es lo que ha creído, la gente es lo que ha vivido, la gente es lo que le enseñaron. Y si tú llegas en un tono agresivo, en un tono de ofensa, en un tono de agravio, si tú llegas fustigando acerca del hecho o acerca de las situaciones que están viviendo como algo idolátrico, como algo que no corresponde a Dios, es seguro que la reacción va a ser totalmente negativa. Por eso podemos estar seguros de que Pablo oye esta palabra en el mejor de los sentidos. Pablo ha hecho su tarea bien. Mientras caminaba por Atenas, observó diversos ídolos y, fíjate, nota esto, observó diversos ídolos y otros aspectos de la vida ateniense. Ahora, Pablo está tratando de conectar con los atenienses donde están para guiarles hacia donde deben ir, que ese es el punto, Recuerdo, y no lo quería mencionar ahorita, pero es importante recordar la enseñanza de nuestro Señor Jesús ahí en Lucas capítulo 16, cuando habla del mayordomo infiel y que termina diciendo, no alabando la actitud, no alabando la mentira o la farsa o la deshonestidad, sino termina hablando de una realidad que nos debe alcanzar hoy en día. El Señor dijo, los hijos de este mundo son sagaces, y dice, así deberían ser los hijos de luz. O sea, nos está hablando aquellos que somos discípulos de Jesucristo, aquellos que estamos llevando un mensaje, el mensaje de salvación, y que deberíamos ser sagaces. O sea, debería haber prudencia, debería haber sabiduría, debería haber tacto, debería haber inteligencia para poder decir y saber acomodar las cosas de la mejor manera sin llegar a la ofensa, a la agresión o al molestar a los demás. Y no estoy hablando de ser complaciente, estoy hablando solamente de la forma en que comunicamos este mensaje. Esta mención de un Dios no conocido, fíjate, esta mención de un Dios no conocido, que es lo que Pablo habla ahí, lo que Pablo dice, en todo observo que sois muy religiosos, pues tienes un Dios para cada cosa, incluso tienes un altar del Dios no conocido. Bueno, en esta ocasión, él prepara el camino para que pueda hablar de ese Dios, no de los demás dioses, no de las demás celebraciones, no de las cosas que están equivocadas, de lo importante, de lo trascendente. ¿Por qué erguirían los atenienses un altar a un Dios desconocido? Quizá era una manera de decir, no queremos que ningún Dios se sienta excluido, pero es más probable que fuera una manera de asegurarse de que no ofendían a ningún Dios que pudiera tomar represalias y hacerles daño. Y ese es el sentir de mucha gente hoy en día. No quieren dejar sus tradiciones, no quieren dejar sus cosas porque tienen temor, tienen miedo de que algo les pueda pasar. Y luego dice, cuando se refiere a vuestros santuarios, este es otro ejemplo de la capacidad de Pablo para usar palabras, aunque los judíos entenderían esta palabra con una connotación negativa, para este público ateniense no sería así. Y luego, yo creo que aquí viene lo trascendente, y yo creo que esa es la parte en que nosotros cristianos, nosotros discípulos del Señor, nosotros aquellos que queremos seguir los mandatos, queremos seguir lo que habla en la Escritura, en cuanto a transmitir el mensaje de salvación. Esto es, creo que lo trascendente, lo fundamental de ese mensaje. Pablo, versículos 24 y 25, habla y dice acerca de ese altar, de ese Dios no conocido. Dice, de este yo vengo a hablarles, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si él necesitase de algo, pues él es
quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Esta declaración está enraizada en Génesis 1:2 y en otras escrituras hebreas que tienen que ver con la creación. Este es un tema en que filósofos griegos no estarían de acuerdo. Algunos creían que los dioses tuvieron un papel en la creación, pero otros veían al mundo creado, el sol, la luna, las estrellas, etcétera, como dioses en sí. Y esto es algo muy similar a lo que pasa hoy en día. Para ellos su fe, para ellos la fe verdadera es lo que ellos han creído, es lo que ellos han sido enseñados, es lo que ellos han escuchado, es lo que ellos han visto. Equivocado tal vez, o sí, pero eso es lo que han recibido. Eso es lo que han recibido y eso es lo que van a defender. Excepto, pero hasta el punto que Pablo puede hacerles ver que Dios es creador de todo lo que existe, el resto de su sermón partirá de ahí. Si Dios es creador de todo, entonces este gran Dios no toleraría ser limitado a un pequeño templo hecho de manos humanas. Eso también es un tema en que filósofos griegos diferían. Algunos aceptaban la validez de los templos, pero otros, como Eurípides, reconocían que los dioses no podían ser limitados a los tiempos. Y luego, en cada una de las partes, versículos 24 y 25, Pablo establece quién es Dios, quién es el Todopoderoso. Sí, en cuanto a los que conocemos algo de la Escritura, podemos incluso recordar lo que habla 1 de Crónicas 29, 11 al 14, cuando David expresa: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, la gloria, el honor, la victoria. Para nosotros es un lenguaje natural, para nosotros es solamente reafirmar lo que creemos en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Pero para mucha gente esto es aún un tanto difícil porque han sido enseñados de manera diferente, una manera que no va de acuerdo a lo que dice Dios. Entonces, lo que trató Pablo aquí es de resumir que lo verdaderamente importante, que lo verdaderamente interesante es que Dios no solo creó el universo, que también creó a las personas y les dio vida. Un Dios lo bastante grande para dar vida, no puede al mismo tiempo ser tan pobre que necesite de lo que las manos humanas le puedan dar. Y ese es el punto. Mucha gente sigue pensando que parece ser que le hace un favor a Dios haciendo ciertos rituales o haciendo ciertas prácticas, haciendo ciertas cosas. Esto para ti y para mí, si eres un discípulo de Cristo, esto para nosotros es un concepto totalmente equivocado. Porque de acuerdo a lo que dice la Escritura, nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Pero mucha gente no lo entiende así. Y por eso mucha gente realiza muchos tipos de celebraciones, muchas cosas o actos que no son lo que agrada a Dios, pero eso es, vuelvo a insistir, lo que han aprendido. Y luego, cuando habla de que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, seguramente Pablo quiere usar una expresión para referirse a Adán, el humano original. Pero este público griego no estaría muy enterado de las escrituras hebreas. Y este es el punto, esto es lo que estoy recalcando a cada momento, que hay cosas que la gente no sabe. Y uno tiene que explicarles de la mejor manera en cuanto a qué es lo importante, qué es lo verdaderamente importante. No enredarnos en cuestiones que tienen que ver con tradiciones o que tienen que ver con prácticas que no son lo adecuado. Hay que centrarnos, hay que ver la importante de resumir o de recalcar o de profundizar en lo verdaderamente importante, que es mostrar el poder de Dios, que es mostrar la omnipotencia de Dios, que es mostrar la sabiduría de Dios, que es mostrar de una manera también práctica y tangible lo que Dios ha hecho en la vida de cada ser humano. Porque para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, dice el versículo 26, esto sería difícil de aceptar para los griegos porque se creen inherentemente superiores a los demás. Si todos los humanos descienden de un solo linaje, sería difícil defender su superioridad. Y no solamente en aquel momento allá con los griegos, a través de la historia, en la Segunda Guerra Mundial, uno de los preceptos o conceptos que manejó el pueblo alemán fue el sentir que era una raza superior, y esto ha sido común en general para el ser humano a través de la historia, algunas veces los romanos, otras veces los griegos, otras veces los alemanes, algunos otros pueblos, pero ha sido eso una cuestión que ha habitado, y Pablo trata
trata de encontrar con un propósito. Dice, versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen. Sin embargo, el sentido de este versículo refleja que ellos pueden palpar con incertidumbre, que extiendan las manos en la oscuridad. Esto es lo que los atenienses han estado haciendo con sus muchos ídolos, y eso es lo que la gente ha estado haciendo en muchos casos hoy en día. Han estado palpando en busca de Dios, esperando encontrarle, esperando aplacarle, esperando mantenerle contento, deseando evitar su ira, pero tienen un problema. Sus dioses son solamente sombras de su imaginación. Y luego, entre otras cosas, Pablo sigue hablando y diciendo, aunque Él no está lejos de cada uno de nosotros, y esto es lo que realmente debería de remarcar nuestra predicación en cuanto a ello. Y bueno, no quiero extenderme porque quiero hablar de otro concepto de idolatría que habla la Escritura. Lo cierto es que ese mensaje de Pablo allá en el Areópago de Atenas es de verdad para analizar punto a punto, es para analizar palabra a palabra, acción con acción, para determinar de una manera clara y definida cuál debería ser nuestra predicación y en qué nos deberíamos de ocupar. Creo que entiendo por lo que empieza el versículo hablando de que él estaba enardecido por la idolatría. Sé que muchos de nosotros en alguna manera nos enardece lo que supuestamente está incorrecto, y está bien, pero el asunto es que estar enardecido o estar afectado de ver en muchos casos idolatría, nos debería de mover, sí, pero nos debería de mover a hablar de lo verdaderamente importante, lo trascendente. Nosotros predicamos a Cristo, no predicamos costumbres, tradiciones, predicamos a Cristo, predicamos las enseñanzas de Cristo. Pero finalmente lo que tenemos que hacer es tratar de llevar de alguna manera restauración. Eso es lo que en un momento dado, si recuerdan, cuando Jesús estaba yendo camino a Jerusalén y envió a sus discípulos a buscar una aldea, entraron a una aldea samaritana y lo rechazaron y fueron y le informaron al maestro acerca de esto. Y entonces los hijos del trueno le dijeron, ¿quieres que mandemos fuego sobre esta aldea? O sea, si no nos quisieron escuchar, si no nos van a ayudar, ¿quieres que mandemos fuego? ¿Y qué les dijo nuestro Señor? Yo no he venido para destruir, he venido para dar vida. Y yo creo que esto es algo que nos debe de ayudar y de enseñar en cuanto a nuestra manera, nuestra forma de predicar el Evangelio, nuestra forma de combatir o atacar la idolatría que en algunos momentos pueda ser visible en algunos casos. Pero bueno, hay otro punto, ya lo mencioné, hay otro punto que me gustaría tocar y que creo que a veces dejamos de lado. Estamos a veces demasiado ocupados, demasiado centrados en ver que la gente que no sigue el conocimiento de Dios, que no sigue la enseñanza de Dios, que no obedece a Dios, que nos olvidamos de que en alguna manera, estamos hablando de idolatría, que en alguna manera nosotros, cuidado, podemos caer en otro tipo de idolatría. Mira, dice ahí, yendo al Antiguo Testamento, dice ahí en el libro de Primera de Samuel, Primera de Samuel en el capítulo 15, versículo 22 y 23, está hablando del rey Saúl, está hablando de lo que hizo Saúl. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque, y nota esto, nota lo que le dice Samuel a Saúl, porque como pecados de adivinación es la revelación, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, cuando nosotros no estamos siguiendo para nuestra vida, para lo que tenemos de la responsabilidad con nuestro Dios, podemos caer en esto, podemos caer en obstinación, que significa ídolos e idolatría. En el Nuevo Testamento, el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
O sea, ¿qué otro tipo de idolatría existe o puede caer sobre nuestras vidas? Esto, fornicación, impureza. Y la impureza puede ser en muchos sentidos. Pasiones desordenadas. Una pasión desordenada es cuando nosotros ponemos la mirada más en las cosas de esta vida que en las cosas de Dios. Y esto también es idolatría. Malos deseos y avaricia, dice Pablo allá a los Colosenses, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y luego, todavía para ser más claro en cuanto a este concepto, en cuanto a esto que estoy hablando, de la idolatría, de la cual nosotros, en específico, aquellos que seguimos a Jesucristo, deberíamos de atender o tener en cuenta y precisamente aprender del ejemplo. Allá en el Antiguo Testamento, Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, dice capítulo 10, versículos 6, 7 y 11, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hay otro tipo de idolatría, una idolatría que puede nacer de un corazón no contrito, no humillado, que puede ver, la iglesia en Corinto tenía este gran problema. Ellos estaban más orgullosos, estaban más preocupados en su conocimiento, en sus dones, en sus habilidades, en sus talentos, en sus derechos, y no se habían percatado que de una u otra manera todo esto se estaba volviendo dioses en su vida y los estaba llevando a la idolatría. Y creo que en muchos casos, el día de hoy, muchos de nosotros quisiéramos, sobre todo usando las redes sociales, cuando atacamos algún grupo religioso, cuando atacamos las prácticas de alguien más, y que somos hasta definitivos y poner prácticamente versículos que hablan de una consecuencia final, pero es una consecuencia final, y nos regodea señalar y decir, mira, están equivocados, mira, y no estoy diciendo que no estén equivocados, pero no es la manera y no es la forma. Y yo creo que en muchas maneras o en muchas formas, cuando el Señor habló allá en Mateo capítulo 23, en el capítulo de los ayes, ay de vosotros hipócritas, escribas y fariseos, y todo lo que refiere ahí el capítulo 23, y ya acerca de porque coláis el mosquito y dejas pasar el camello. Y yo creo que hay ocasiones en que muchas de las situaciones en cuanto a la predicación del evangelio somos así. O sea, somos buenos para agredir, somos buenos para señalar, somos buenos para condenar, pero a veces nos olvidamos de lo que nosotros mismos estamos haciendo, y que eso es lo primero que debería de preocuparnos. Yo creo que en ocasiones hasta nos excedemos en cuanto a nuestras actitudes, en cuanto a nuestros mensajes, y esto no estamos logrando nada. Somos llamados a predicar a Jesucristo. No predicamos tradiciones, no predicamos costumbres, no predicamos sobre otro asunto. Yo en lo particular ni siquiera sé muchos asuntos por qué los hacen, pero sí sé que cada momento, así como Pablo cuando estaba allí en Atenas, que le dieron la oportunidad ahí en el Areópago, que no cualquiera subía ahí, no cualquiera entraba ahí, y que le dieron la oportunidad. Él vio una oportunidad precisa para hablar de lo trascendente, para hablar del Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Esto es lo que nos debería de ocupar, y en lugar de estar criticando, juzgando o señalando acerca de las malas prácticas que pueden existir y que lleven a la idolatría, hay que aprovechar esa coyuntura. ¿Para qué? Para hablar de lo trascendente, para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Un concepto basado en la propia Biblia que dice que lo mejor de estas imágenes para nada es útil, hablando acerca de idolatría. Sí, este es un concepto de idolatría totalmente vivo que se tenía en todo el campo cristiano en general en nuestro país. Hoy se sigue pensando igual,
Pero ya no hay esa tendencia con la que se defendía la adoración al Dios vivo sin mediación de imágenes, de días en específico, en el concepto de idolatría que nosotros pensamos que es correcto, pero que ha perdido fuerza en la controversia actual. Es bueno que este concepto haya perdido tanta continuidad. Yo creo que sí, porque la idolatría va mucho más allá que el hecho de hacer ídolos que no ven ni oyen o inclinarse ante imágenes de barro o leño. La idolatría no se da solo en temas o entornos relacionados con un ritual. No, hay que superar esa concepción aunque tenga sus connotaciones idólatras. Tampoco se da solo en el terreno de la práctica religiosa. Hay otras idolatrías, y esto es el punto, en las que podemos estar cayendo, aun cuando estemos en iglesias sin imágenes ni ídolos de leño y que no practiquemos costumbres o tradiciones de cualquier país o que no participemos en actividades o situaciones que tengan que ver con tal vez cuestiones erróneas. Existen otros tipos de idolatrías, otras situaciones idolátricas tan graves o más que el inclinarse ante imágenes que no ven ni oyen ni entienden o participar en algunas fiestas, quizá muchas veces más de las que nos imaginamos. Estamos cerca, y esta es la advertencia para nosotros, estamos cerca del peligro idolátrico. Podemos convertir en ídolo al dinero, en Dios al prestigio, en nuestro Señor al que servimos, a la escalada social y muchas cosas más en la realidad temporal y terrenal que en nuestra inclinación idolátrica somos capaces de intentar divinizarlas alejándonos del Dios de la vida. ¿Y cuántas ocasiones esto no es cierto? Estamos más preocupados por el trabajo, estamos más preocupados por el dinero, estamos más preocupados por las posesiones, estamos más preocupados por el edificio, estamos más preocupados que en realidad por nuestra salud espiritual y la salud espiritual de los demás. Y yo creo que ahí es donde hay corazones idólatras incluso entre personas religiosas que desgraciadamente muchas veces viven como los que no tuvieran esperanza. Sí, es verdad. Los cristianos no nos inclinamos ante imágenes de barro, ni celebramos días de fiesta. Nadie nos puede achacar esa idolatría. Decimos y confesamos que nuestro único Dios y mediador es Jesucristo. No hay mediación posible a través de imágenes sordas o de días sin sentido. Totalmente correcto. Pero, cuidado con esas idolatrías que parten del corazón y que no se traducen en acciones externas ante ídolos de madera, de barro o de cualquier otro material. El hombre puede caer en idolatrías más internas aunque no se traduzcan en el ritual idolátrico extremo. ¿Qué se ve como idolátrico entre los que trabajamos en muchas formas? Vemos y comprobamos que mucha idolatría es divinizar las posesiones de este mundo, postrarse ante el Dios dinero, coquetear con el Dios mamón, en lugar de dejarse llevar por los valores de Dios de la vida, que dice que la vida no consiste en la abundancia de bienes. Hay idolatrías que practicamos casi inconscientemente, como la idolatría de ver como prestigioso al hombre que se enriquece y tiene sus almacenes y cuentas corrientes llenas, ver como triunfadores a los que se dejan llevar por la idolatría del egoísmo, de la codicia, que le ata las manos y le incapacita para compartir y solidarizarse con los excluidos de la tierra. Todo esto es una idolatría que separa de Dios de una forma radical. Esto no es algo típico de los cristianos y se da igualmente, por desgracia, entre aquellos incluso que se preocupan por la enseñanza bíblica. Hoy nadie denuncia que en nuestras congregaciones al que acumula más de lo que necesita, nadie analiza si lo acumulado ha sido lícitamente o ilícitamente conseguido. Nadie critica al que ha ganado muchos bienes, que almacena insolidariamente para sí, sin pensar que bíblicamente la acumulación desmedida siempre es ilícita. La Biblia nos muestra sabiamente que lo sobrante de unos es la escasez de otros. Si muchas idolatrías de hoy están montadas en el despojo de los pobres, se podría pensar que cuando se aumentan los caudales de los ricos, pueden aumentar también el de los pobres o el de las clases medias que se han empobrecido con la crisis, pero no.
No se da este hecho de que haya crecimiento de los caudales de los ricos, pero que los pobres también mejoren y que puedan vivir dignamente. Y bueno, esto solamente es una reflexión en cuanto a algunas cosas que muchos de nosotros podemos estar cayendo, o muchas de las cosas que nos debería estar interesando. Es cierto que debemos voltear la mirada, debemos ver que hay idolatrías, que en general la idolatría no es agradable a Dios. Pero todo aquello que nos separa de Dios, todo aquello que nos aleja de Dios, todo aquello que pone a Dios en segundo, tercero, cuarto lugar, es idolatría. Y en este caso, tanto creyentes como no creyentes podemos caer. Unos de una manera, pero nosotros, sobre todo nosotros, de otra forma. Y yo creo que esta era la segunda reflexión que quería compartir para poder determinar que verdaderamente es triste. Es triste. Hoy volteamos la mirada. Hoy es un día, para mucha gente en México, es un día especial. Ni siquiera lo voy a mencionar. Pero muchos conocen, muchos saben, y muchos levantan altares y etcétera. Pero yo creo que verdaderamente lo que nos ocupa, a ti y a mí, si tú eres un cristiano o alguien que ha doblado rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo, es compárteles la verdad central. Tal como Pablo lo hizo ahí en el Areópago. No ataques, no violencia. Esto no deja nada. No vituperios, no ofensas, y mucho menos utilizar las redes sociales para esas cuestiones. ¿Por qué no utilizarlas? Para utilizarlas para hablar del Dios verdadero. ¿Por qué no nos enfocamos en lo verdaderamente importante? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si él necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Mostrémosle a la gente que ese es el Dios verdadero, que ese es el Dios que va a satisfacer todas y cada una de nuestras necesidades. Es el único capaz de cargar con nuestras ansiedades, con nuestras aflicciones. Es el único capaz de acabar con esta situación extrema que ha caído sobre la faz de la tierra, con esta pandemia mundial. Es el único que sigue teniendo en sus manos el control de todo. Esto es lo que debemos llevar a la gente. Esto es lo que debería interesarnos. De lo demás dejemos que se ocupen otros. Pero lo verdaderamente trascendente es, por un lado, hablar del Dios verdadero y por otro lado, ver un poco hacia nuestro interior. Ver un poco que nosotros, sin tener que participar en cultos, en tradiciones, en cuestiones religiosas que hace mucha gente, sin tener que adorar a ídolos de madera o de cualquier otro tipo de materia, también nosotros podemos caer en actitudes idolátricas, cuando estamos más centrados en nuestro propio yo, en aquello. La iglesia de Corinto estaba en el conocimiento, en sus derechos, y ve todo lo que estaba ocurriendo. Es el único pasaje que habla, entre otras cosas, de la cena del Señor. Y la cena del Señor la tiene que remarcar Pablo para hacerles recordar que ellos estaban más ocupados en controversias, ellos estaban ocupados más en divisiones, ellos estaban ocupados más en lo que ellos sabían, lo que ellos conocían, que en lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es que tú y yo somos lo que somos por la gracia de Dios. Ni es honrado por manos de hombres como si él necesitase de algo, pues él es quien da a todos, vida, aliento y todas las cosas. Que Dios te bendiga.